Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 5 Días Network. En esta mañana cambiamos un poquitito la temática de nuestro habitual programa para tener un invitado de lujo en base al network aquí hoy con nosotros. 9 minutos de las 11 de la mañana, si no me equivoco, son 36, 37 grados la temperatura. Bastante calor, mucho calor y va a venir más calor de hecho. Tenemos algo de nubes en nuestro cielo. A prepararse para continuar con lo que resta de febrero y también ese calor típico de nuestro verano. Hoy te decía, tengo un invitado de lujo aquí con nosotros, le agradecemos su presencia y ya lo presento. Vamos a hablar de educación. Es el señor Juan Manuel Ostoja, el CEO de la Corporación San Ignacio de Loyola. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido. No, muchas gracias, saludos a tus televidentes, ¿no? La verdad es un placer estar acá. Efectivamente, bueno, soy CEO de una corporación en educación que tiene más de 50 años, ¿no? Estamos presencia en Perú, en Estados Unidos tenemos también una universidad, San Ignacio University, que tiene 15 años, y acá en Paraguay tenemos 30 años en educación. Hace 30 años se fundó el Colegio San Ignacio de Loyola, bueno, que es un referente en educación básica, en educación escolar en el país, y hace algunos años, 7 años, empezamos con la Universidad San Ignacio de Loyola. Somos una universidad joven, pero tenemos la pretensión, el objetivo de ser la mejor universidad del país, ¿no? Hemos venido realmente para aportar en educación. De la misma manera que lo hicimos en su momento con el colegio, queremos innovar en educación, queremos realmente traer lo mejor, digamos, del mundo al Paraguay. Creo que uno de los grandes retos que tenemos en nuestros países es mejorar la calidad de la educación, ¿no? Finalmente no vamos a lograr alcanzar el desarrollo si no capacitamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros profesionales. Y creo que ahí el sector privado y las universidades privadas tienen un rol fundamental en el tema de innovación. Y eso es justamente lo que tratamos de hacer en el Paraguay. Hemos traído metodologías distintas, hemos traído programas distintos, un programa de repente que es un grado americano, es decir, para que muchos de nuestros jóvenes que salen de colegios bilingües puedan seguir estudiando en inglés y puedan de alguna manera pues aspirar a esa educación. ¿No? Hemos traído, estamos metidos mucho también, aparte de lo que son maestrías, por ejemplo, lo que es educación continua, que es un tema fundamental, ¿no? El mundo ha cambiado, el trabajo ha cambiado y definitivamente la educación tiene que adecuarse a esos cambios. Y para eso es importante definitivamente obtener un grado, obtener una maestría, seguir capacitándote, pero es importante lo que es la educación para toda la vida. Mantenernos constantemente especializándonos en aquellas áreas que realmente sean de interés, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también personal, ¿no? Decían que en el momento que uno se considera experto en algún tema y deja de aprender, se empieza a volver obsoleto. Y es algo que no nos debe pasar y es un reto justamente que todos debemos hacernos de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, hablabas de que están aquí en Paraguay con una mira a ser la mejor universidad del país. ¿Cuáles son, ya te pregunto, voy en base a eso, cuáles son los retos de la educación a nivel país y a nivel Latinoamérica? Hay un reto que es la regulación, ¿no? Y eso lo veíamos acá en el Paraguay, cómo hasta hace algunos meses de repente lo que en países como en Perú o en Ecuador conversábamos, la aprobación de nuevas carreras, se podía dar de repente en 30, 45 días, hasta hace unos meses acá en Paraguay se daba en 5 años. Sí, tremendo. Y como decíamos, al final no era un problema para las universidades, sí lo era definitivamente, pero era para los jóvenes. Es decir, estábamos obligando a los jóvenes del Paraguay a estudiar carreras que tenían 5 años de atraso. O y no tener que ir a estudiar a otro país. O estudiar a otros países, ¿no? Y no les permitíamos justamente que pudieran estudiar aquellas nuevas carreras que el mercado requería, que el mundo requería. Eso, felizmente, ha mejorado bastante, ¿no? Este tiempo de 5 años que era, pues, en fin... burocrático. No podría calificarlo, ¿no? Pero ya está siendo más breve. Eso podría ser uno de los desafíos aquí. El otro tema definitivamente proviene de educación básica, en que es importante seguir capacitando a los docentes, ¿no? Vemos en experiencias internacionales como, sobre todo en la educación pública, ¿no? Cuando tenemos docentes bien capacitados y motivados, definitivamente eso lo transmiten a los alumnos, ¿no? Vemos en resultados de pruebas PISA, creo que es importante que el Paraguay empiece de alguna manera, pues, ¿no? Ya lo hizo, saber dónde estamos, ¿no? Ocultar de alguna manera la realidad es lo peor que nos puede pasar, es como estar enfermos y no ir al médico. No, es mejor sacarse el análisis y ver en qué podemos mejorar. Yo creo que eso es importante también.
Y lo otro que creo que es importante de alguna manera, pues también aportar en tecnología, en innovación. Por ejemplo, no solamente hemos traído al Paraguay nuevas metodologías de alguna manera pues alineadas con las mejores prácticas en el mundo, ¿no? Como parte de la corporación, como parte de alguna manera de la universidad que tenemos en Estados Unidos, podemos otorgar estos dobles grados, no solamente grado americano en inglés para muchachos, sino también en el caso de maestrías. Y creo que es importante, eso nos permite ser más competitivos. Otro tema que estamos aportando, por ejemplo, es el año pasado implementamos unas aulas y una metodología que se llama HyFlex, ¿no? Esto, por un lado, nos permite que lo que hemos aprendido durante la pandemia, en el cual, es cierto, existía antes educación a distancia o mal llamada educación virtual, que era a veces colgar PowerPoints, y eso no es educación a distancia. Lo que aprendimos es que cuando tienes buenas plataformas, cuando tienes sobre todo docentes capacitados y alta tecnología, se puede de alguna manera llevar a una experiencia, digamos, del aula fuera del aula, ¿no? Y es un poco lo que hacemos. Tenemos aulas que tienen monitores, tienen sonido y permite que aquellos alumnos que estén llevando fuera del aula puedan compartir con aquellos que lleven dentro del aula. Una experiencia semipresencial. Pero otro concepto de HyFlex es la flexibilidad. Porque como decíamos, el trabajo ha cambiado. De repente estamos ahora acá, en una semana me tengo que ir de viaje para trabajar, etcétera, etcétera. Estoy en Ciudad del Este o fuera del país, poder seguir estudiando. Entonces, claro, porque la centralización es un gran problema también que tenemos en el país. Así es. Todo así está es. centralizado y nos olvidamos un poquitito de lo que queda afuera. Entonces es una gran ventaja para aquellos que no están viviendo en Asunción, poder seguir estudiando con la mejor calidad. Y con la misma experiencia, porque finalmente uno aprende no solamente del profesor, uno aprende también de los alumnos. De los compañeros. Sí. Y cuando tienes finalmente esta estructura o esta infraestructura en tecnología que te permite interactuar, yo desde mi casa y los alumnos sentados en el salón y compartir con ellos, o incluso llevar clases en paralelo, ¿no? Entre Paraguay y Estados Unidos, Paraguay y Perú, etcétera, etcétera, enriquece la experiencia. Y a eso un poco estamos apuntando, no limitarnos de alguna manera, que es algo que definitivamente durante la pandemia el trabajo cambió, el trabajo se flexibilizó, sí. Y por lo tanto vemos que es necesario en educación también flexibilizar la educación y utilizar la tecnología, la buena tecnología de alguna manera, en mejorar los aprendizajes. ¿Cuáles son las carreras que hoy tienen mejor salida laboral que están aportando con el San Ignacio de Loyola? Y nosotros aspiramos, como decía, ¿no?, a hacer una universidad que vaya de la mano con la empresa, sí. Permitir justamente, por un lado, a los empresarios ofrecerles para sus hijos una educación en inglés. Creo que finalmente les da un nivel de competitividad importante para cuando hagan una maestría en el exterior, de repente y demás, seguir manejando el inglés. Y seguir con los tratos con empresarios de todo el mundo. Así es, por supuesto. Creo que la parte del networking es siempre fundamental y bueno, lo ofrecemos a través de la red que tenemos en Paraguay y fuera, ¿no? Tenemos otro producto, por ejemplo, que se llama CEPEL, ¿no? Y fue interesante porque veíamos que en el caso de Paraguay, con muchos de nuestros países, existen profesionales, incluso empresarios o empleados de repente, que por alguna razón no terminaron de estudiar, ¿no? Pueden ser muy buenos en lo que hacen, correcto, pero a veces les falta de repente ese check. De repente sus hijos están en la universidad y ellos no tuvieron, ¿no? Entonces, tenemos una metodología distinta, porque a veces obligar a una persona de 25, 30, 40 años, si quieres estudiar, tienes el reto a estudiar con chicos de 20, probablemente limita en cuanto a la experiencia previa que tuvo. Esto es un programa especialmente para personas adultas con experiencia laboral que están trabajando, en el cual estas aulas HyFlex se adecúan. Si hoy día no puedo ir al aula y me tengo que quedar de repente en mi casa o en la oficina, poder seguir. Y básicamente en áreas como administración, negocios internacionales, lo que es la parte, digamos, de comercial y marketing y demás, tenemos unas nuevas carreras que estamos lanzando también, ¿no? Luego, en la parte de maestrías, estamos lanzando también un MBA, que es un MBA con grado americano, es decir, te va a permitir sacar un MBA con título paraguayo y título americano, usando también toda esta tecnología, ¿no? Y lo otro que me parece que es fundamental es lo que mencionábamos de la educación continua, en distintas áreas. Todos los meses tenemos constantemente diplomados, programas en temas como inteligencia artificial, de repente en temas de marketing digital especializados, ¿no? En temas de liderazgo y demás, para distintas áreas, ¿no? Que es lo que permite justamente que cualquier profesional se mantenga actualizado en cuanto a las nuevas tendencias y demás. Lo que estudié hace 5 o 10 años de repente ya es obsoleto. Bueno, con la inteligencia artificial lo que estudiamos hace un año sí, no, por es supuesto. obsoleto. Aparte de inteligencia artificial, realmente son mayormente los chicos los que la usan, ¿no? A veces nosotros mismos sentimos un poco de desconfianza y es una herramienta más, como en su momento la fue el Internet, ¿no? Como de repente eran los teléfonos móviles o qué sé yo. Claro. Tenemos que adecuarnos finalmente, ¿no? Lo que estamos viendo definitivamente es que
aquellas personas que no se sigan capacitando, ¿no? Y lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Probablemente las nuevas generaciones a veces nos empiezan a sobrepasar por las competencias digitales. Es fundamental seguir desarrollando competencias digitales, digamos, en todas las edades, ¿no? Y es un poco lo que ofrecemos en general a las empresas, a los empresarios, desde maestrías, desde programas de repente, como decía, este programa CEPEL, que permite que aquellos empleados que vengan, que tengan potencial, pero que de repente les falta ese título para llegar a un nivel gerencial, darles esa oportunidad, ¿no? Aquellos mismos empresarios que ellos mismos quieran capacitarse en una maestría, bueno, saquen primero un grado, ¿no? Y el tema de educación continua, que nos parece que es fundamental, creo que es algo que hemos entrado fuerte acá al Paraguay, estamos aportando de alguna manera en base a las experiencias que tenemos en otros países, traer seguir innovando en cuanto a contenido, metodologías y estas aulas que mencionábamos, ¿no? Quiero hablar un poco sobre CEPEL porque tocaste un tema bien importante. Muchas personas han tenido que entrar al área laboral y han dejado sus estudios de lado. Hoy quizás son altos gerentes, pero sí, sin un título. Así es. Quizás muchos empresarios han tenido sus hijos, han llevado a la empresa y el hijo estudió alguna carrera sin querer. Esa carrera se dio cuenta hoy por hoy que ama un lugar de estudio y necesita titularse. ¿En cuánto tiempo puede una persona con este programa tener su título? Mira, en el máximo de los casos sería en 4 años. Es flexible la educación, y más con estas aulas HiFlex que te permite, si quieres, vas presencial o poder llevar a distancia o de manera semipresencial. Y sí, efectivamente, no solamente para aquellos empleados, sino aquel empresario que de repente quiere poner en su pared de repente ese título, ¿no? Sí. Y hacerle check de repente a ese objetivo que no tuvo, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad. Estamos abriendo el 11 de marzo, ¿no? Se inicia clases, por lo tanto estaríamos a tiempo todavía de dar ese primer paso, ¿no? Claro. Yo creo que finalmente el tiempo que te tome depende de cuándo empieces. Si empiezas mañana o en marzo, correcto, yo creo que antes de 4 años ya vas a poder poner ese cartón, ese título en tu oficina, y por qué no luego seguir una maestría, ¿no? Que creo que de repente también ya es el siguiente objetivo para todos, ¿no? Seguir creciendo, ¿no? ¿Cuáles son las maestrías hoy que tienen para ofrecer? Tenemos, bueno, una maestría en educación, que es un área en la cual también buscamos contribuir al Paraguay. Hemos tenido una excelente experiencia, no solamente en Paraguay, sino en República Dominicana, en Ecuador, en Perú. Probablemente son más de 10.000 docentes que hemos formado, docentes de colegios públicos y directores, ¿no? Con metodologías, habiendo tenido concursos con el Banco Mundial, el BID, y eso lo trajimos en su momento al Paraguay con muy buenas experiencias, ¿no? Los profesores luego vemos que, luego de haber llevado muchos estos cursos y demás, ellos mismos incluso a veces se pagan su maestría, porque lo ven como una oportunidad de seguir creciendo, ¿no? El otro es el MBA que estamos lanzando, ¿no? Próximamente, pero es un MBA con un grado americano, ¿no? Permite incluso este MBA llevar una semana internacional en Estados Unidos y opcionalmente también en Perú, finalmente por un tema de networking, experiencia y demás. Estamos también lanzando una nueva maestría en ciencia de datos, ¿no? Que es más especializada de repente, pero que también es un área fundamental, ¿no? El manejo de data, de Big Data, actualmente aquellas empresas que no lo hacen, no, están obsoletas. Exactamente, ¿no? A veces finalmente usamos redes sociales y cedemos a Meta y a todas estas compañías finalmente la información, que es lo más valioso, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante parte de esta transformación digital que empieza finalmente en las mentes de nuestros directivos, principalmente de nuestros trabajadores, es también un poco empezar a usar esta data que es tan rica y que nos permite potenciar, ¿no? Entonces, por el momento son los que estamos haciendo. En diplomados tenemos una cartera muy amplia, más de 30, que todos los meses estamos renovando, ¿no? Todos siempre bien chequeando para seguir estudiando y seguir interesándonos en un tema específico. Así es. No solamente profesional, incluso personal, sí, ¿no? Totalmente. Y más allá de la oferta que tengamos, o sea, creo que existen muchas opciones actualmente en Internet de cualquier tema que queramos, de cualquier hobby que tengamos, seguir mejorando, ¿no? Y seguir actualizando. Creo que es parte un poco de la vida y parte de estos nuevos retos que nos depara, digamos, este mundo cada vez más competitivo. ¿Cómo fue este 2023 para la corporación? Fue muy positivo, seguimos creciendo. Estamos ya en Estados Unidos empezando la construcción de un nuevo edificio, ¿no? Es cierto que la educación digital, probablemente el tema de la virtualidad es muy importante, pero siempre esta experiencia semipresencial también. En Perú también tenemos una facultad de medicina, ojalá que pronto
podamos también entrar acá a Paraguay. Creo que es algo importante. Hemos visto cómo la salud ha sido fundamental y el déficit de salud durante la pandemia. Y en general, como corporación, digamos, esta presencia internacional que tenemos, nuestro propósito es formar personas con valores para que dejen su huella en el mundo, ¿no? Y decimos formar personas con valores porque no solamente queremos formar profesionales competitivos, queremos formar personas que tengan valores, valores ciudadanos, valores democráticos, ¿no? Que sean buenas personas, buenos ciudadanos, y que dejen su huella en el mundo, porque no solamente es suficiente de repente tener un impacto pues, en tu ciudad, en tu país, sino también de manera internacional y ser competitivos. Y es un poco, digamos, el propósito que tenemos como organización. Queremos que a través de la educación, finalmente, tenemos la oportunidad de mejorar la vida de cientos de miles de personas y finalmente a través de la educación podemos también mejorar como país, desarrollarnos como país y finalmente pues seguir creciendo de manera personal y finalmente contribuir cada uno de alguna manera pues dentro de nuestro país, en este caso el Paraguay. Además de esta burocracia que nos comentabas hacia el inicio del programa, por el cual por ahí en algunos temas de estudio estamos un poco atrasados en el país, ¿cuáles son los desafíos de este 2024? Bueno, es seguir apuntando también a todo el tema de ciencia, tecnología, como decíamos, innovación no solamente en cuanto a metodologías, sino también en cuanto a contenido, ¿no? Temas de inteligencia artificial. Creo que existe todo un mundo, de alguna manera efectivamente hay un gap todavía respecto a otros países en donde todos esos temas los llevan de manera muy avanzada desde edad escolar, ¿no? Claro. Por lo tanto, no basta solamente reducir la brecha en educación desde el punto de vista de nutrición, que creo que es importante, tenemos que también reducir esta brecha digital que tenemos con otros países, ¿no? Y para eso creo que es fundamental, mencionaba ya, seguir apuntando de repente a lo que es la capacitación docente, sobre todo los docentes públicos. Tenemos experiencias internacionales fabulosas en las cuales cuando a un docente realmente le das un contenido de calidad, lo motivas y eso se transmite directamente a los alumnos. No soluciones o todos los problemas, pero creo que es algo que como país no debemos dejar de lado y en este caso, bueno, desde USIL traemos las mejores prácticas internacionales, lo hemos hecho acá, lo estamos haciendo actualmente no solamente en Perú, en República Dominicana, en Ecuador y creo que es algo que también creemos que debemos seguir haciendo, ¿no? No solamente apuntar a lo que es la educación superior, como decía, tenemos esta aspiración de no venir acá al Paraguay para hacer una universidad más. Tenemos el caso del colegio, ¿no? El Colegio San Ignacio de Loyola, que es un referente en innovación, en calidad educativa, y por lo tanto queremos hacer lo mismo en educación superior, no ser realmente la universidad más grande en número de alumnos, pero sí aquella que aporte más al país, aquella que crezca más en temas de investigación, que es un área que también queremos de alguna manera aportar, y que aporte más en temas de innovación, ¿no? Traer aquello de alguna manera, lo mejor del mundo en base a las redes que tenemos al Paraguay y permitir que los paraguayos, desde el Paraguay o incluso luego puedan, en base a los intercambios que tenemos, puedan tener la mejor educación a nivel mundial. Bueno, hablando del colegio del San Ignacio de Loyola, uno de los mejores colegios del Paraguay, te comento y le comento a todos ustedes que estamos a días de sacar el School Edition, que tendrá el ranking de los 30 colegios más importantes del país. No puedo adelantar mucho para quienes están, pero es un gran labor con muchos estudiosos que están haciendo este ranking, así que vamos a ver también un poco cuáles son los colegios que allí dan la excelencia y que los alumnos también les permiten entrar en las mejores universidades. Uno de los temas que creo que deberíamos de tocar, no solamente en el programa, sino en cuanto a educación, es la brecha de diferencia que hay entre la educación estatal y la educación privada en cuanto a colegios. Así es, no, sí, es algo que creo que como país debemos seguir mejorando, ¿no? Hace unos años probablemente cuando a un empresario le preguntaban en Perú, ¿no? Vemos la experiencia, bueno, tenía experiencia gremial ahí y demás, hace 10, 15 años, y le decían, ¿cuál debe ser el rol del sector privado o del empresario en educación? Te hubieran dicho pagar impuestos y finalmente es el Estado el que tiene que responsabilizarse de la formación. Pasó en Perú probablemente, y a raíz de las pruebas PISA, que estábamos tan mal hace 10 años, creo que se hizo una especie de cruzada en la cual es interesante. Todos los gremios empresariales, desde AmCham, Sociedad Nacional de Industrias, CONFIEP, que es el gremio de gremios y demás, todos empezamos a abrir mesas de educación. Y finalmente decíamos, ok, el rol del sector privado, uno debe ser invertir en educación. La brecha en educación no debemos dejarla solamente al Estado. En el caso de Perú son cientos
de miles o de millones de dólares de alguna manera para poder reducir la parte de infraestructura, tecnología y demás. Y el sector privado ha tomado un rol importante, tanto en educación básica como en universidades, ¿no? Pero luego veíamos que no solamente asumía ese rol en cuanto a inversión directamente, sino veíamos cómo compañías mineras se convertían de repente en aquellas que tenían mayor inversión en formación docente de colegios públicos. Alguna compañía de telecomunicaciones, de repente en la parte rural, llevaba programas de educación digital. Un banco, por ejemplo, empezó a través de una estructura que se llamaba horas por impuestos. Sus impuestos, en lugar de pagarlos al Estado, adelantarlos y financiar la construcción de colegios. Entonces creo que en este sentido es importante, y en base a los resultados de las pruebas PISA, que definitivamente muestran la realidad, que si el sector privado no asume esa responsabilidad, estamos condenando el futuro del país. Totalmente. Porque no solamente son mis hijos que tendrán de repente la oportunidad de estudiar en un colegio privado o irse al exterior, si no mejoramos la calidad de los jóvenes profesionales, no vamos a tener de alguna manera el talento que permita que el país crezca, que asuma nuevas responsabilidades. Tal vez una visión del siglo pasado era, ok, tenías de alguna manera una buena educación para un porcentaje y el resto no. Pero yo creo que si finalmente no mejoramos toda la educación y reducimos las brechas, ok, estás condenando el futuro del país y es algo que el sector privado y el empresario tiene que asumir a nivel de una cruzada y empezar a invertir en educación. ¿Cómo mejoró la educación de Perú en esos 10 años? Sí, bueno, fuimos mejorando en las pruebas PISA, definitivamente la pandemia al final hizo que todos retrocedamos, ¿no? Con retos y demás. Hoy por hoy creo que también hay una participación importante en el caso de universidades, por ejemplo, 2 de cada 3 jóvenes estudian en universidades privadas. Sí, se dio una reforma educativa apuntando a la calidad que creo que ha permitido que algunas universidades que no tenían el nivel finalmente no pudieran obtener la licencia. Es algo que de alguna manera pues cada país tiene que revisar apuntando a la calidad, apuntando a lo que es las acreditaciones internacionales, por ejemplo, ¿no? Pero decía nuevamente, no deja solamente a los políticos o al gobierno la responsabilidad de educación, si cada uno como empresario de repente puede colaborar y puede ayudar, ¿no? Pensando sobre todo en el futuro del país, ¿no? Creo que finalmente debemos seguir construyendo país, debemos seguir construyendo valores democráticos, que es fundamental, no podemos dejar eso de lado. Vemos de alguna manera pues todo el ruido que hemos tenido en la región, justamente por la falta de valores democráticos y el debilitamiento de la democracia. Creo que es importante justamente seguir formando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Y más allá de lo que podemos hacer a través del pago de nuestros impuestos, digamos, a través de las escuelas públicas, creo que hay un espacio para que las empresas colaboren justamente, ¿no? Colaboren con el Ministerio de Educación, con el MEC, colaboren directamente con aquellas escuelas que de repente que están dentro de su zona de influencia, y si cada uno de alguna manera da ese paso, podemos empezar de alguna manera pues a reducir la brecha y seguir mejorando. Completamente. Las inscripciones ya están habilitadas, son varias las carreras que hoy la Universidad San Ignacio de Loyola nos ofrecen aquí en el país, y sobre todo para aquellos que necesitan una doble titulación o que también quieren una experiencia de estudiar afuera internacional, lo pueden hacer. Y yo simplemente, bueno, nuevamente, ¿no? Retarlos a todos a seguir capacitándonos, ya sea a través de un programa como CEPEL de repente para aquel que no tuvo el grado, una maestría o educación continua. Creo que finalmente debemos seguir siendo competitivos cada uno en el área que tengamos y seguir de alguna manera manteniéndonos actualizados, ¿no? Y finalmente a través de la educación está en juego no solamente el futuro pues, de millones de jóvenes, a través de la educación está finalmente en juego el futuro de nuestros países, y creo que eso es algo importante que debemos seguir trabajando. Juan Manuel, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras destacar? No, simplemente agradecer nuevamente la oportunidad, invitarlos ¿no? a través de Instagram o la página web de USIL, ¿no? o visitarnos. Estamos en la avenida Venezuela, casi Artigas, ¿no? Encantados de recibirlos y seguir trabajando con las empresas a través de los cursos y demás, y reiterar este compromiso que tenemos, que bueno, hace 30 años lo hicimos con el Colegio San Ignacio y ahora con la Universidad San Ignacio de Loyola, de contribuir al Paraguay y aspirar a tener la mejor, en este caso, educación universitaria del Paraguay. Juan Manuel, bienvenido siempre. Espero tenerte nuevamente aquí en el canal para hablar de educación, que es tan bueno hablar de educación y poner estos temas bien aquí en el tapete y la mejora continua, no solamente de los niños, sino también de nosotros. Así es.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Salud. Nos vamos, quédense en 5 días televisión, hay mucho más. De hecho, hoy tenemos una invitada de la tarde también para hablarnos de educación, así que hoy vamos a tener un día muy educativo. Mañana volvemos con 5 días Real Estate a las 11 de la mañana. Quédense con nosotros. Chao, chao. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. Ako tereí, pero hay que peñe mucho nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca